Hola a todos y bienvenidos. En el sur de Francia, en el año 2014, desapareció misteriosamente Laurent Bacca, padre de 3 niños. ¿Qué ocurrió realmente? De pronto, su familia inició una búsqueda, pero ellos están muy lejos de imaginarse que todo terminaría de forma tan horrible, tan devastadora. Todo empezó el jueves 7 de agosto de 2014 en la pequeña ciudad de Saint-Simon, en el sur de Toulouse. Jennifer y Gregory Bacca son muy angustiados porque trataron de comunicarse con su hermano mayor, Laurent, pero este último no contesta las llamadas. Algo extraño, ya que generalmente no tarda más de algunas horas para devolver las llamadas. 2 días después y con un último intento de comunicarse con su hermano, Jennifer y Gregory se sorprenden a escuchar la voz de Edith al teléfono. Ella es la concubina de Laurent, viven juntos desde muchos años y tienen 3 hijos. La cuñada reveló que Laurent se ha ido y que no ha regresado en la casa estos 2 últimos días, dejando su celular y su vehículo en la casa, algo bastante extraño. 2 días atrás, ella había llevado a los niños en un campamento de verano. En este momento, Laurent estaba en casa. Se había dormido en el sofá. Incluso Edith pidió a los niños de no hacer ruido para no despertar a papi. Cuando Edith regresó en casa, Laurent se había esfumado sin dejar rastros. Jennifer y Gregory no entienden cómo eso era posible. Su hermano nunca se había marchado de tal forma sin dejar una nota o sin avisar a alguien de la familia. Laurent tiene 36 años. Es una persona cercana a su familia. Nunca se habría ido de esta forma. Ama a su concubina Edith, de 26 años, y a sus hijos. Las finanzas son buenas, tienen una bonita casa y Laurent tiene un proyecto nuevo de trabajo. Realmente su desaparición no tiene sentido alguno. Rápidamente, Edith es empujada por la familia de Laurent a reportar su desaparición a la policía, lo que hizo enseguida. La primera investigación con los vecinos y amigos no dio ningún resultado. Nadie lo había visto estos últimos días. La familia Bacca decidió ayudar a buscarlo. Pegaron avisos de desaparición. Intentaron encontrar a algún testigo e incluso lanzaron una alerta en Facebook para tratar de localizarlo, pero en vano. Un mes después de su desaparición, la familia estaba completamente abatida. Los padres de Laurent y sus hermanos no sabían qué hacer. En este transcurso de tiempo realmente les pasaron de todo por la mente. Un accidente, una pérdida de memoria, una locura repentina, hasta quizás sufría muchísimo y se suicidó, o también podría ser un asesinato. Gregory, su hermano, tomó la iniciativa de ir a ver una clarividente y le reveló que Laurent estaba muerto. Un golpe duro para él y su esperanza de volver a ver a su querido hermano. En todo este proceso de búsqueda y de angustia, hay una persona que no parece ser afectada y es Edith. De hecho, ella no está ayudando a buscar a su esposo y actúa de forma distante con sus suegros y sus cuñados, algo muy extraño. Parecía que sabía que nunca iba a volver a ver al padre de sus hijos. Incluso algún día la madre de Laurent le dijo: ustedes se pelearon, él se cayó en las escaleras y te deshiciste del cuerpo. 2 meses después de la desaparición de Laurent, todas estas dudas sobre Edith fueron contadas a la policía, como también varias explicaciones absurdas del por qué Laurent se había ido de la casa. Primero, Edith dijo que no sabía por qué se había ido. Luego explicó que Laurent se había ido con un amigo y nunca volvió. Antes, finalmente, decía que él necesitaba dinero y decidió realizar un go fast a la frontera española, lo que consiste a cargar un vehículo de droga y pasar rápidamente la frontera para evitar la policía
Y seguramente este tráfico se pasó mal y tuvo problemas con los traficantes. Porque un padre de familia que no tiene problemas económicos y no tiene antecedentes de tráfico de droga haría algo así. Y realmente, ¿por qué Edith reveló esta preciosa información tan tarde? Frente a todas estas informaciones y sospechas, la policía decidió investigar más a fondo a la concubina. Para Jennifer, la hermana de Laurent, Edith esconde informaciones, pero en ningún momento la sospechó de haber asesinado a su hermano, ya que ella y Edith son más que cuñadas, son muy amigas. Pasaron mucho tiempo juntas, se confiaron secretos y Edith es una buena persona, según Jennifer. El 20 de noviembre de 2014, luego de 3 meses y medio de investigación, la policía llegó de repente a la casa de Edith. Ellos tuvieron la autorización de registrar la casa para encontrar posibles pruebas o indicios. Es una verdadera sorpresa para Edith que no se esperaba recibir la policía en su domicilio. La presión psicológica era muy intensa y rápidamente Edith pidió de poder hablar con una inspectora que estaba presente en la casa y le declaró lo siguiente: soy un monstruo, yo lo maté, transporté el cadáver hacia el ático. Luego llevó a los agentes hasta una puerta cerrada con candado, ubicado justo encima de la habitación de los niños. Ellos rompieron el candado, barraron la escalera desplegable y subieron en el ático. De una vez un horrible olor fue detectado por los agentes. Edith guió a los inspectores hasta una especie de sarcófago de concreto trancado entre 2 vigas de madera. Los policías, al romper esta estructura, descubrieron un cuerpo humano en estado avanzado de descomposición. Por fin, después de 3 meses y medio de investigación, habían encontrado a Laurent Baca, pero por desgracia, sin vida. Una terrible noticia para los familiares de Laurent. Aunque tenían sospechas sobre Edith, no se esperaban eso, y aún menos que el cadáver de Laurent fuera escondido en el ático de su propia casa. Toda la familia estaba en estado de shock. ¿Cómo era posible que Edith, una mujer tan querida por la familia de Laurent, una mujer tan buena, tan amorosa, pudo decir tantas mentiras y esconder el cuerpo de su esposo en el ático, justo arriba de la habitación de los niños? En su entrevista con la policía, Edith declaró que Laurent murió de forma accidental. En la noche del 5 al 6 de agosto de 2014, Edith fue despertada repentinamente y violentamente por su esposo. Eran las 3 de la madrugada. Laurent la sacó de la cama con fuerza antes de empujarla contra la pared y de darle algunas bofetadas. Luego la insultó, diciéndole que era una mala madre, una zorra, buena para nada. Después de eso, agarró el fusil que tenía arriba del armario y la amenazó. Edith dijo que se asustó bastante, así que intentó huir. Pero Laurent la alcanzó al nivel de las escaleras, donde le dio un golpe en la cabeza con el arma, lo que la hizo caer en las escaleras. Abajo, Laurent se volvió loco, diciéndole que ella no valía nada, que no servía para nada y que ni siquiera era capaz de defenderse. Luego volteó el arma y se apuntó a sí mismo, diciéndole que no era capaz de matarlo. En este preciso momento, Edith decidió agarrar el arma para quitársela, pero en la pelea se escuchó un disparo. El arma se había disparado por accidente, según ella. Edith se dio cuenta que su esposo estaba muerto de un disparo en plena cabeza. Pero en vez de llamar una ambulancia, entró en pánico y decidió hacer como si nada había ocurrido. Cubrió el cadáver con una manta, como si estaba durmiendo, y escondió el fusil. Varias horas después, llevó a sus niños al campamento de verano y es a su regreso que tomó la decisión de enterrar el cuerpo en el jardín en plena luz del día.
Se dio cuenta que no era buena idea, la tumba era poca profunda y los niños estaban jugando ahí mismo en el jardín, cerca de donde estaba enterrado el cuerpo de su padre. La tensión era muy fuerte, así que varios días después decidió de reubicar el cuerpo en el ático, donde lo cubrió de cemento y de otros materiales para hacerle una especie de ataúd. Edith justificó su resto porque era una mujer violentada por su esposo. Desde años y años, todos los días, casi eran horribles y que ella tenía que soportar a un esposo alcohólico que la violentaba físicamente y verbalmente. Varias semanas antes de la muerte de Laurent, la situación había empeorado aún más, hasta tal punto que este último intentó matarla. En una noche ella se negó a tener relaciones sexuales con él, se enfureció, agarró su fusil y disparó en el colchón muy cerca de ella. El reporte de autopsia reveló que Laurent Baca murió de un disparo en la cabeza y que en su mano derecha tenía pólvora, lo que significaba que realmente Laurent agarró el cañón del arma al momento del disparo. Una versión a favor de Edith. Además, la policía interrogó a una compañera de trabajo de Edith. Esta mujer testificó haber visto en varias ocasiones a Edith con marcas de golpes en su cara e incluso haber visto a Laurent llegar con un fusil al lugar de trabajo de las dos mujeres y gritar que iba a matar a Edith antes finalmente de irse. Todo parecía indicar que Edith estaba diciendo la verdad, pero para la familia de Laurent todo era pura mentira. Como yo lo diré ahorita, Jennifer Baca era muy cercana a su cuñada Edith. Ellas pasaron mucho tiempo juntas, durmieron juntas en varias ocasiones. También a veces se cambiaban de ropa una frente a la otra. O sea que Jennifer tuvo muchas oportunidades de ver el cuerpo de Edith y nunca jamás le ha visto con algunas marcas, con algunos moretones. Además, Edith iba por lo menos una vez a la semana a comer en la casa de sus suegros y nadie de la familia Baca la ha visto en algún momento con moretones. Nunca jamás tuvieron sospechas que Laurent pudo ser en algún momento violento con ella. Y el peor de todo para ellos fue la reacción de Edith al momento de matar accidentalmente a su esposo. En vez de llamar una ambulancia, decidió esconder el cuerpo y mentir a todo el mundo. Y dejar a sus propios hijos el hecho de ver el cadáver de su padre ya muerto en el sofá antes de llevarlos al campamento. Luego de una investigación, la policía no encontró ninguna prueba de violencia doméstica. Laurent parecía una persona completamente normal. Los vecinos nunca escucharon nada y nunca se quejaron de nada. E incluso los doctores no reportaron haber tratado a Edith de forma repetida, como es el caso muchas veces de mujeres violentadas. La famosa bala que Laurent disparó en el colchón existió de verdad y fue encontrada por la policía, pero era imposible decir en cuál fecha fue disparada ni quién disparó el arma. Además, la policía interrogó a los propios niños de Edith y la hija mayor, que tenía 9 años al momento de los hechos, contradice completamente la versión de su propia madre. Según Edith, la noche del drama, Laurent llegó furioso. Le gritó, la sacó de la cama, la golpeó, la empujó, ella se cayó en las escaleras y finalmente hubo un disparo. Pero la niña asegura no haber escuchado nada, ni disputa, ni discusión, ni golpes y aún menos un disparo de un arma de fuego. Ella asegura a la policía que lo habría escuchado, ya que se despierta fácilmente con cualquier ruido. Otro hecho increíble es que la niña dijo que su padre estaba con vida al momento de irse por el campamento de verano, porque ella se acordó haberlo besado en la mejilla al momento de irse para despedirse. Lo que podría indicar otro escenario.
Por ejemplo, que Laurent era todavía vivo y que cuando Edith regresó del campamento, agarró el fusil y decidió matarlo a sangre fría. La investigación demostró que varias semanas antes de la muerte de Laurent, Edith veía a otro hombre. Laurent se enteró y amenazó fuertemente al hombre. Este último se asustó y rompió su relación con Edith. Por esta infidelidad, la pareja estaba al punto del quiebre. La familia de Laurent sabía que la situación era difícil, que ellos querían separarse. Además, la casa pertenece a la madre de Edith. Pero Laurent exigía el dinero de todos los trabajos que él había hecho de sus propias manos. Realmente el deseo de recuperar a su amante o las amenazas de no poder disfrutar de la casa eran razones suficientes para asesinar a su esposo. El 24 de marzo de 2018, en su juicio, los abogados de Edith lograron convencer a los jurados que ella era una mujer violentada, que Laurent era un hombre alcohólico, una mala persona, que las explicaciones de Edith eran creíbles, que merecía volver a juntarse de nuevo con sus hijos, que actuó de esta forma porque se asustó, por lo cual la condenaron a 3 años de cárcel. O sea, salió libre el mismo día, ya que había cumplido más de 3 años de prisión al momento de su arresto al final del año 2014. Una decisión que fue considerada completamente injusta por la familia Baca. Un caso que sigue abierto ya que ellos decidieron apelar la decisión. ¿Qué piensan ustedes de esta condena y de este caso? ¿Piensan que Edith mató realmente a su esposo de forma accidental, que ella era una mujer violentada o que realmente decidió asesinarlo para librarse de él? Gracias por ver este video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos pronto. Salut!